Fina, ¿eh? Muy bonitísimo. ¿Qué pasa? Nada, que ha quedado todo perfecto y genial. No, pero a mí me gusta Charlie porque trae cosas muy divertidas. Sí, ¿verdad? Y muy originales, muy fáciles de hacer. Bueno, en fin, estamos aquí para dar paso a uno de nuestros fijos de los martes. Vamos a visitar la clínica Valpié, ¿verdad? Sí. Los pies, que Sí, también nos hay que tenemos que cuidarse. cuidar y a ver lo que nos comenta el doctor Fernando Montes Gallego, que está allí ya preparado, digo yo, ¿no? Claro, vamos a ver. Venga, vamos allá. Clínica Podológica Valpié, centro dedicado a la salud de los pies. Especialistas en cirugía para la corrección de las diferentes patologías del pie. Cuenta con las últimas tecnologías. Clínica Valpié, Paseo del Cementerio número 1, 983 25 09 41. Como os comentaba al principio, hoy vamos a hablar de la exostosis subungueal. Es una formación de hueso, en este caso se produjo en la zona dorsal de la primera falange del primer dedo, lo que producía mucho dolor al paciente con el calzado. El paciente refería dolor desde hace varios años y pensaba que era un dolor a nivel de la uña. Le hacían una limpieza de la lámina ungueal y él seguía con dolor, sobre todo por el calzado que usaba, que era un calzado que le apretaba un poquito unas botas en la zona de la zona dorsal del dedo. Procedimos a realizarle una radiografía, era un paciente joven de 38 años y lo que observamos es este crecimiento dorsal a nivel de la falange. Toda esta zona que vemos aquí es un crecimiento de hueso que no debería estar. La falange puede que tenga una pequeña prominencia, pero no tan pronunciada, que si os dais cuenta llegaría hasta esta zona de aquí. Prácticamente esto que vemos aquí sería ya el hueco que queda de la uña que estaba elevada, porque lo que nos hace la lámina ungueal es que vamos creciendo en esta posición y si no hay problemas en la falange, la uña crece recta. Muchas veces cuando las uñas se nos desplazan dorsalmente hacia arriba es porque crece ese sobrecrecimiento del hueso y la uña hace que se despegue. Entonces nos hace lo que es ese movimiento. También tenemos exostosis a nivel dorsal, muchas veces a nivel del antepié. Esto se da muchas veces en pacientes ya de cierta edad porque es una degeneración artrósica, también en pacientes jóvenes con prácticas de impacto como puede ser el fútbol. Vamos, en este caso, el metatarsiano con la cuña va chocando y va produciendo estos picos. Lo mismo, aquí producimos un tratamiento quirúrgico que sería la eliminación de esos picos óseos. Si os dais cuenta, eso sería la intervención cuando ya se han eliminado. Con esto lo que quiero decir es que esos picos pueden salir en cualquier parte, en este caso, hablando del pie, en cualquier parte de las articulaciones que tenemos, que por el gran número de huesos que hay en el pie, pues se puede dar en muchos lugares. Aquí vemos la eliminación de esa exóstosis, vemos como el pico ya ha desaparecido, si vemos el pre, como lo tenemos, y como aquí hemos retirado lo que es esa parte de hueso. En este caso lo que realizamos fue una cirugía abierta, porque esta parte de hueso en una persona joven me interesaba analizarlo, mandarlo a anatomía patológica para que me verificaran qué tipo de lesión podía ser. Entonces, por eso lo tuvimos que hacer por cirugía abierta, lo tuve que realizar por cirugía abierta. Otras veces, como hemos visto en otros casos, es con una anestesia local, hacemos una pequeña incisión, que sería una cirugía percutánea, y eliminamos simplemente ese piquito, y con eso sería suficiente. En el caso que presento hoy, pues sería una cirugía abierta. Si vemos las imágenes, vamos a ampliarlas un poquito. Esto sería la exposición que hacemos del hueso, la hacemos por la zona dorsoplantar, en este caso del pulpejo, y aquí ya tenemos lo que sería la zona ósea que queremos eliminar. En este caso lo retiramos con una cizalla ósea, es un procedimiento relativamente sencillo y sobre todo lo que más nos interesa es que la evolución del paciente y el acabar con esa sintomatología dolorosa es muy efectivo. Esto sería la parte de hueso que extirpamos. Si os dais cuenta, radiológicamente no se veía tanta deformidad, pero también hay una parte cartilaginosa. Si vemos la medición, prácticamente es 1 centímetro de diámetro. Vemos ya cómo se ha eliminado toda esa parte de hueso, que ese hueso posteriormente le mandamos a anatomía patológica para que nos redacten y nos hagan una valoración y un informe y nos describan lo que le estamos enviando.
El procedimiento de sutura, pues bueno, es una sutura continua, simplemente aproximamos los bordes y es una recuperación un poquito más lenta que cuando lo hacemos por cirugía mínimamente invasiva, pero lo mismo, es una anestesia local. En este caso también tenemos que realizar una isquemia, cosa que por la cirugía mínimamente invasiva no sería necesario, y la recuperación en estos casos está en torno a los 20-25 días. El paciente sale caminando por su propio pie, sin necesidad de muletas, sin silla de ruedas, es una anestesia local. El posoperatorio es un dolor controlado también y un dolor moderado, y sí que es importante, sobre todo para que no haya ningún tipo de inflamación o de compresión en esta zona, que el paciente las primeras 48 horas mantenga reposo, tenga el pie en alto, aunque no deje de caminar cada cierto tiempo para favorecer a la circulación. Eso sería otra visión. En este caso vemos cómo lo hemos hecho en la zona medial del primer dedo. No sería necesario lo que es hacer un abordaje quirúrgico de todo el pulpejo del dedo. Y esa sería la otra visión. Como veis, la uña no se ha afectado para nada. Vemos los bordes, que es lo que el paciente pensaba que era lo que le provocaba el dolor, que se pensaba que era la uña encarnada, y aunque acudía a profesionales y le eliminaban lo que es la zona ungueal, no veía resultados a largo plazo. Sí que notaba que el alivio era bueno, pues en un corto espacio de tiempo, una semana, 10 días, pero el dolor a la presión dorsal, es decir, el paciente le dolían los laterales, pero también cuando se le apretaba la uña contra la carne era porque ese pico de hueso le estaba molestando. Entonces, el resultado final, como hemos dicho al principio, ese pico óseo que tenemos lo vamos a eliminar y ya vemos cómo se ha quitado todo ese borde, por lo que la presión del calzado la hemos eliminado y el dolor desaparece, y la evolución del paciente actualmente pues es muy buena. Entonces espero, como otras veces, que os haya sido interesante el tema que hemos tratado. También daros a conocer que hay diferentes tipos de cirugías, que es muy importante valorar al paciente y decidir, dependiendo de lo que consideremos, cuál es la mejor o la más indicada para llevar un buen tratamiento y que el paciente quede satisfecho, y nosotros también, que al final es lo más importante. Pues nada, muchas gracias y os vuelvo a ver la próxima semana en la Clínica Valpié. Muchas gracias. Clínica Podológica Valpié, centro dedicado a la salud de los pies. Especialistas en cirugía para la corrección de las diferentes patologías del pie. Cuenta con las últimas tecnologías. Clínica Valpié, Paseo del Cementerio número 1, 983 25 09 41. Vamos a hablar hoy de un destino muy especial. Bueno, es que de hecho no vamos a hablar de ningún destino. A ver, esperen un momento, que ahora nos aclaramos con Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Hoy no hay destino. Bueno, no hay destino, pero sí que hay no. destino. Sí, Bueno. Los destinos pueden ser cualquier destino de habla inglesa, por lo tanto sí que hay destino, pero hoy lo que vamos a hablar del tema que también llevamos en las agencias de viaje, lo que son las inmersiones lingüísticas. Es una frase que queda muy bonita, esto de una inversión lingüística, y dice que es una inversión lingüística. Bueno, pues es introducirnos el hecho de inversión en una cultura completamente distinta, sin posibilidad de hablar en nuestro idioma. ¿Para qué? Para así poder avanzar muchísimo más en el idioma que queremos aprender. Y porque vamos a hablar de esto en la sección de viajes. No me la cueles, ¿eh? No, todo lo contrario. Vamos a ver, toda inmersión lingüística requiere que te tienes que ir al extranjero. Entonces, salirte al extranjero necesita una logística que lo que son normalmente unos billetes de avión, bien sea a Estados Unidos o al destino que queramos, y otra cosa muy importante, un muy buen seguro de viaje. ¿Por qué? Porque siempre que salimos de España, y más cuando salimos una temporada alta, no tenemos el riesgo de necesitar bien que padezcamos una enfermedad
enfermedad o bien una urgencia o cualquier cosa, tener un buen seguro de viaje. Como hay que hacerlo con muchísima antelación, nadie está libre de que le suceda algo que le impida ir al viaje, un buen seguro de cancelación. Y una vez estando allí, lo mismo, puede suceder algún problema en España o incluso en el destino que nos obligue a volver anticipadamente y necesitamos un seguro que se encargue de gestionarnos gratuitamente la vuelta a nuestro destino. Entonces, todas estas cosas es lo que hacemos en una agencia de viajes. Podríamos hacer más y podría contarte más cosas de lo que es una inmersión, pero si tenemos la gran suerte que hoy nos acompaña aquí Heather Espeso, la directora, dueña, alma mater, podríamos decir, podríamos decir lo que es la madre, porque lo cuida prácticamente como si fueran sus hijos, la madre de la empresa, pues entonces qué mejor que nos lo cuente ella. Somos tú y yo un par de maleducados que no hemos dicho a Heather hola todavía y ya llevas una parrafada hablada y no te hemos dicho hola, perdónanos. Bienvenida al 8 Magazine. Muchas gracias. Heather, vamos a ver, vamos a hablar, ojo, cuidado que va mi inglés, ¿eh? United Cultures. ¿Eh? ¿Bien? ¿Más o menos? Bueno, más o menos. Vamos a hablar de lo que es la inmersión lingüística y bueno, vamos a hablar de, primero, más o menos nos lo ha contado Carlos, qué es la inmersión lingüística y por qué elegir la inmersión lingüística para aprender bien un idioma. Vale, pues una inmersión lingüística y en este caso también inmersión cultural es la mejor manera de mejorar un idioma y a la vez aprender y vivir una cultura. Entonces, claro, estos alumnos van y viven con familias americanas y claro, pues están hablando en inglés todo el día, conociendo la cultura, siendo parte de la familia y en un mes pues, aprenden muchísimo. Y no tienes más remedio que entenderte y que hacerte entender, claro. Exactamente. Y ahí cuando hay hambre, Carlos, ¿verdad? Aprender inglés es bastante prioritario. Es la necesidad, es decir, dices, o pido de comer o las urgencias que necesite, o las digo en su idioma o no hay nada que hacer. Entonces, la mejor manera posible ante la necesidad es que sale solo el idioma. Así que, Heather, una de las ventajas, me imagino, de la inmersión lingüística es ese contacto directo con una nueva cultura y con un nuevo idioma, aprenderlo y empaparnos bien. ¿Cuál es la ventaja de hacer la inmersión lingüística con vosotros? Yo creo que las ventajas son que es un viaje bastante familiar, ¿no? Yo les preparo personalmente a los alumnos sobre los cambios culturales, pues para que no tengan muchas sorpresas, ¿no? Así se pueden adaptar más fácilmente y más rápido a la cultura y a su familia. Y además pues viajamos con ellos y estamos ahí durante toda la estancia pues disponibles para lo que necesitan, si alguien se pone malo, si las familias necesitan cualquier cosa, los alumnos, pues ahí estamos durante toda la estancia. Para mí una cosa importante que no se atreve ya a decirlo, para mí que es vital, es el trabajo anterior a la inmersión, lo que es la selección de las familias, porque la clave en una buena inmersión es que donde te vayan a acoger o al punto donde tú vayas tenga que sea receptivo y que esté preparado para acoger a un joven o a un niño, depende de la edad que vaya. Entonces Heather hace un trabajo durante 5 o 6 meses anterior a que vayan para allá, haciendo la selección de las familias, buscando las familias más idóneas para que no haya ningún tipo de problema, para que la adaptación sea fácil. Otra cosa importante es que las familias suelen repetir, por lo tanto las familias ya están acostumbradas o están adaptadas a lo que es la cultura española, que también es muy importante, y entonces lo que es el intercambio, lo que es la relación, es mucho más fácil. Y luego, no le gusta que diga esto, pero es verdad, está disponible las 24 horas, es decir, aun habiendo una selección muy importante de las familias y en el histórico de las últimas inversiones no ha habido ningún problema. Si los hubiera, por desgracia para ella, tiene el teléfono abierto las 24 horas y si es necesario se desplaza hasta la familia de haber algún tipo de conflicto, que no lo va a haber, pero haber algún tipo de conflicto, pues intentar mediar o intentar solucionarlo. Eso para mí es una de las mayores ventajas que tiene y yo particularmente es uno de los motivos por el que mis hijos irían con plena garantía. O sea, Heather, que el trabajo que hacéis y la organización que hacéis desde la empresa antes y durante es muy intenso. Tenéis que dedicaros, bueno, pues de forma muy... bueno, pues con mucho ahínco. Y muy intensa. Y muy intensa, bien Carlos, que ahí me ha apuntado, bien Carlos, muy intensa a que todo salga bien, ¿no? Porque al fin y al cabo es gente, sobre todo gente joven, que se va con otra familia, a otro país distinto. Claro. Sí, yo suelo empezar en noviembre, diciembre con el tema de selección de las familias. Yo también soy madre, tengo 3 niños pequeños que bueno, no han llegado todavía a estos tipos de viajes, pero me imagino que cuando lleguen
pues yo quería también que estén con la mejor familia, donde van a pasar fenomenal, les van a cuidar y involucrarles en la familia, ¿no? Entonces lo hago con mucho cuidado y es un tema muy delicado, lo que es la selección con familias. Las familias lo hacen con muchísima ilusión. Entonces, claro, los alumnos tienen que ser parte de la familia. Es muy importante. Ya hemos dicho que van con familias, pero no hemos contado los destinos. ¿A dónde les lleváis? Nosotros este año tenemos 3 grupos. Tenemos un grupo a Pennsylvania, Nueva York, es la misma zona, otro grupo que va a Ohio, que es un estado pues no muy lejos, y luego tenemos un pequeño grupo que va a Florida, cerca de Sarasota. Oye, yo recuerdo que tú has estado ya con nosotros, Heather, ya ha estado en esta sección, hablando de campamentos. ¿Se podría hacer? El campamento es más o menos el mismo espíritu, lo que pasa que en vez de ir a familias, ¿verdad? En vez de ir a una familia concreta, vas con un grupo de gente, pero el espíritu es el mismo. Sí, es lo mismo, es una inmersión lingüística y cultural igual, ¿no? Porque son campamentos para americanos. Entonces, bueno, un extranjero que suelen aceptar un cierto número de extranjeros, claro, es una inmersión total de idioma y además pues también muy divertido, muchas actividades, suelen ser campamentos de naturaleza, viajan por la zona para ver cosas, otras ciudades. Hay que tener un determinado nivel de inglés para poder hacer la inmersión lingüística. Yo creo que con una base hay que ir, ¿no? Hay que ir. Porque si no, ¿verdad, Carlos? Sí, vamos, yo lo digo bien, claro, es decir, que es imprescindible. Y si hay que tener una base, porque si no, lógicamente dices, por muchas ganas que tengas, necesitas hablar. Pero si no se tiene esa base, tampoco hay problema. Heather nos puede contar perfectamente cómo adquirir esa base. Sí, si no tienen la base para ir este año, pues se pueden apuntar unas clases muy lúdicas e interactivas de inglés en nuestro centro lingüístico, International Immersion Institute, que está localizado en la Plaza Mayor 21, primero C. Y allí pues tenemos grupos reducidos, máximo 6 alumnos, y nos seguimos. Un libro de gramática, es sobre todo método hablado, natural y práctico. Es lo que necesitan Has preguntado de los destinos, ¿no? Has preguntado los destinos. Pues tenemos destinos Pensilvania, Ohio, Sarasota y la Plaza Mayor de Valladolid. Es decir, por lo tanto, hay para todo. Lo que no me gusta de la Plaza Mayor de Valladolid es que la organización como agencia es más fácil. Normalmente solemos coger el bus 7 o el bus 2 de Aubasa y con un pequeño bonobús es suficiente. También se lo organizamos desde la agencia de viaje, pero creo que las familias están capacitadas para organizar ese viaje sin nuestros servicios. Pero bueno, yo me callo. Lo que me ha gustado es lo de no hay libro de gramática. Mira, no sabes lo que lo agradezco, porque aquello de ir con los 2 libros, y ahora sacas el libro de ejercicios, ahora tal, aquello era un jaleo. Bueno, Heather, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos contactar con vosotros? Pues bien, me pueden llamar al número de teléfono o contactar a través de la página web. Creo que tenemos preparados. Creo que lo estamos viendo, sí. Y les doy más detalles de los destinos y de fechas y de los viajes, los campamentos. Perfecto. O si no, que me llamen a mí, yo les doy todos los datos que les tenemos en la agencia. ¿Podemos negociar que te lleves a Carlos durante un mes? A que haga la inversión o lo que quiera. ¿Cómo lo ves? Pero luego vuelvo ¿Podemos negociarlo? Que luego vuelvo hablando inglés, que es peor, que si ya hablo mucho en español, pues imagínate si te hablo en 2 idiomas. No te lo vas a creer, pero tienes muy poco tiempo para hablarme de todo lo que querías hablar. No me lo creo. Bueno, resumiendo, tenemos las campañas. La multinaviera acaba el día lunes que viene, 29, todo el mundo que quiera realizar un crucero, mejor momento que ahora, no lo va a tener en todo el año. Tenemos también la campaña de Disney, esa dura un poquito más, 14 de marzo. Hay muchas fechas que ya están llenas, pero todavía tenemos muchas fechas con posibilidad de hasta un 4×2. Tercera, tenemos la venta anticipada tanto de costas como de islas como de Caribe, que ya hemos estado hablando las semanas pasadas y hay unos precios bastante más baratos que el año pasado. Y por último, tenemos ya por fin cargados los circuitos para lo que son los circuitos por Europa. Por lo tanto, todo el mundo que tenía pensado hacer un circuito por Europa, hasta ahora mismo no lo habíamos dicho, a partir de ya es el momento para pasarse por la agencia porque ya están cargados y está cargada también nuestra venta anticipada. Perfecto. Ha sido corto, ¿eh? Mira la cara de Ivana. ya la de siempre, diciendo, ¿no? Vamos, hijo. Oye, deja el cuchillo. El cuchillo no, el cuchillo no. Tranquilidad, que nos vamos a publicidad, vamos a negociar con Ivana, que no nos haga pupita, que ahora hay que terminar el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Heather y Carlos. La semana que viene, más cositas. Seguramente hablemos, salvo que surge algún otro tema, seguramente hablemos de circuitos. Circuitos, vale, pues muy bien. El jarama, ¿no? Muy buena, ¿eh? Muy buena. Bien. Nos vamos a publi. Adiós.